Soledad, ¿qué es lo que te impulsa a escribir? Porque, a ver, tú haces cuentos, haces poemas, entonces de alguna manera encasillarte sería poco justo. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el motor que te mueve a escribir? Bueno, la pulsión mía más fuerte es el dolor. Aunque después cree algo que no tenga que ver con el dolor en sí, pero el dolor, situaciones dolorosas en mi vida me impulsan mucho a escribir. Yo creo que desde chica, desde niña, quizás por haber tenido algunos traumas, por haber perdido a mi papá a los 8 años y 3 años después, mi mamá tuvo un tumor inmenso y se quedó afásica sin habla. Curioso, porque yo soy lenguaje, siempre he sido lenguaje, y ella perdió el habla. Fue un crecimiento por contraste, tal vez. Un contraste inmenso, pero con mucho dolor, porque yo ya no podía conversar y dialogar con ella. Es muy curioso que haya pasado eso, pero ella después creó su lenguaje a través de la pintura, que es una mujer muy fuerte. Pero eso fue un golpe fuerte, definitivo, para empezar a crear. Yo me acuerdo que en esa época escribí 2 novelas que ya no existen, porque a los 14 años una novela un poco ridícula, pero tenía ese training y muy movilizada por el dolor. Eso, hablando de rigor, uno cuando lee tus textos, lo primero que percibe es una precisión casi quirúrgica. Incluso hasta el adorno, el accesorio tiene un aspecto funcional. ¿Cómo son las características de tus cuentos? Como dices tú, yo creo que soy un cirujano, me siento como un cirujano. Voy cortando mucho. Primero lanzo la primera narración que me sale de la guata, y después empiezo con el bisturí y corto aunque duela. O sea, hay muchas cosas que van saliendo y sí, me gusta la precisión. Tengo cuentos muy cortos. A mí no me gusta, a pesar de que mi gran maestro de las metáforas y de las imágenes es Proust, es brillante el gallo. Hacía 4, tenía por ejemplo un capítulo referido a una escena X y tenía 5 posibilidades, o sea, impresionante. Creo que para los que quieran escribir y les gusta escribir o quieran leer buena literatura y que tengan tiempo, ese es otro problema, que hoy en día todo es como poco tiempo, aprendan de Proust. Proust es el gran creador de imágenes, el gran pintor de las letras. Y en ese sentido yo soy contraria a él. Aprendí las buenas imágenes de él, pero muy reducida. No me gusta extenderme demasiado. Creo que no es necesario hacerlo. Incluso yo ya noto cuando leo tus cuentos que la descripción de los personajes, hay una descripción física, pero en oposición a lo que es tradicional, que hay una descripción bastante acuciosa, tú te vas más en la descripción psicológica, te metes más en la psiquis, en la mente, en la emoción del personaje. Sí, absolutamente. Creo que lo demás antes me hacía sentir mal. Bueno, estuve en los talleres, por ejemplo, Gonzalo Contreras, que me lo criticó muchísimo. Me dijo, tú, Soledad Molina, no tienes personaje, no tienes descripción, cómo es la persona, cómo se llama. Es muy importante nombrar la calle, nombrar cómo se llame la persona, el apellido, qué sé yo. Y dije, sí, es importante situar la situación dentro de un contexto que se pueda entender, pero yo tengo otra forma de que se pueda entender lo mismo sin caer en lo costumbrista. Mira, hay un texto que a mí me encanta, es uno de los más dulces, que a mí me mueve ver, que es
¿De qué color son tus medias, Mami Su? Sí, es un título que se han reído bastante. Mira, bueno, es raro el título, una pregunta. Te cito una parte, dice: su altura me asustaba, pero en su personalidad había tanta ternura. Cuando me acercaba a pellizcarle las medias, Mami Su comenzaba a cantar sus canciones, alegres en un idioma que yo desconocía. Abría la luna de sus ojos y pestañeaba coquetamente. A veces sacaba un pañuelo de su bolsillo y con sus manos de ciruela gigantes limpiaba mi nariz. Venga, niña buena, me decía. ¿Quién era Mami Su? Bueno, yo creo que es el cuento más autorreferente que tengo y que va a haber, de todas maneras. Esa niñita soy yo, de todas maneras. Y Mami Su es la contención, el calor, la preocupación y el habla que me faltó de mi madre. Y porque mi madre también es un poco como el personaje que claro, sale como madre de esta niñita. Una mujer muy precisa. Sí, muy y muy preocupada de sí misma también. Y bueno, esta niñita deambula en un ambiente que no le acomoda y necesita esa cosa rica que le da Mami Su. Es una negra inmensa, gorda, amorosa, contenedora total. Entonces, bueno, los que lean el cuento van a darse cuenta que sucede después con esta niñita. Soledad Molina, con este libro Mami Su, la verdad es que nos lleva hacia su propia infancia. Creo yo que nadie puede escapar de su propia biografía. Y ella, sin lugar a duda, está ahí presente. Es capaz de ver los colores, los sentimientos, las emociones. Los libros parece que fuesen una retrospectiva de lo que a uno le va ocurriendo. Somos todos creadores, pero no podemos crear sobre nada, sino que creamos a partir de nuestras propias experiencias. Y ella, en este caso en Mami Su, se observa a esta Soledad Molina, que también tiene esta relación emocional, este afecto, esta necesidad de ser libre, por ahí en alguna instancia, necesidad de ser libre, ella también de escapar. Nosotros observamos a los escritores nada más como personas que de alguna manera construyen realidades a partir de algo que no fue. Pero la verdad es que todo, en el fondo, está construido a partir de lo que se ha vivenciado. Cuando yo veo a esa niña, me veo yo también como niño, con esas mismas interrogantes respecto de qué es lo que es el vivir, respecto de esta diferencia entre su madre y la Mami Su. Entonces, desde ahí que uno es capaz de recordar. Yo creo que validar a un escritor es en el fondo también aplaudir respecto de la concordancia que hay en lo que a nosotros nos pasó con aquellos personajes. Tu casa se nota llena de vida siempre. Están estos libros que claramente están hojeados. Hay un ajedrez incluso ahí que en lugar de 2 piezas tiene 2 piedritas. Claramente alguien lo usó. Hay mucha vida acá. Sí, la casa se vive profundamente y los libros también, como un elemento físico importante. Incluso el olor es exquisito, es una cosa que... yo tengo la convicción de que esto no se va a perder, o sea, por muchas redes, o sea, no redes, sino que más bien la virtualidad del computador, qué sé yo, todo eso, que uno puede descargar texto, nunca te va a dar el calor y la sensación que es tener un libro en las manos. Que me di un gustito, me traje Le Rouge, el Noir, o sea, rojo y negro de Stendhal. Claro, es rico tocarlo y yo los libros también los rayo, porque analizo,
Me gusta mucho J.M. Coetzee, lo recomiendo muchísimo. Es un tipo que tiene una pluma exquisita de descripción, muy bueno. Y como decías tú, bueno, el ajedrez tiene mucho significado para mí en cuanto a la estética, porque también tiene un significado emocional profundo, que fue cuando mi hermano, que ya murió hace 3 años, me enseñó a jugar ajedrez. Y era fantástico porque yo me sentía muy importante, muy chica, yo aprendí muy chica. Me sentía sumamente importante moviendo las piezas, y seguramente él me ayudaba un poco a que yo ganara, porque finalmente siempre le hacía jaque mate, es curioso. Entonces creo que la importancia hoy de recuperar antiguas actividades que en las casas sean no departamentos pilotos ni casas pilotos, sino que se sienten y que quede un hoyo en el sillón, y que los libros bueno, mis libros yo no dejo que los usen, pero sí hojearlo y todo. De hecho tenemos un plan, que es hacer una biblioteca familiar. Cada uno aporta libros y físicamente vamos a buscar un lugar donde tener esa biblioteca. Entonces yo me voy a llevar todos estos libros, otros primos, sobrinos van a llevar otros libros, y se va a hacer un registro en computador, y eso va a ser en general como la biblioteca Molina Pössl y otros Molina, que es importante y activa esta cosa de la lectura, que yo estoy segurísima que no se lee menos. A pesar de las encuestas, yo no creo mucho en las encuestas, no se lee menos, yo creo que sí se sigue leyendo. Pero hay un problema con el lenguaje, que era lo que yo te comentaba antes. Y en cuanto a la creatividad, Sol, ¿eres más nocturna, diurna? ¿Cómo son tus momentos de creatividad? Absolutamente nocturna. Es una cosa de familia, es una cosa genética. Yo a las 6 de la tarde me activo y puedo estar hasta las 6 de la mañana. Y de hecho los mejores cuentos, los más logrados han sido en ese momento en que yo tengo una familia, que tengo 4 hijos, tengo nietos, en fin, hay movimiento. Entonces ese momento de silencio me permite conectarme mucho más conmigo y con lo que yo quiero expresar. Y uso mucho la música, me ayuda mucho la música, casi obsesivamente. Muchas veces escribo y repito la misma canción 20, 30 veces. Y soy absolutamente lechuza. Lechuza totalmente. Total. Rodolfo, los cuentos tienen una duración breve, por lo mismo el lenguaje es bastante preciso. ¿Cuál es la importancia del lenguaje? La importancia del lenguaje es fundamental, en la medida en que es capaz de dar respuesta a la escena, a la situación que se quiera construir. Desde ahí entonces la habilidad del narrador es fundamental, como para hacer sentir y emocionar con pocas palabras lo que realmente él, desde su vida interior, quiere transmitir y valida como importante para quien lo haría. Los cuentos de Soledad Molina Pössl tienen una particularidad desde mi punto de vista, que es el hecho de que hay una descripción física, pero desde mi punto de vista hay una descripción psicológica que es un poco más profunda. Siempre navego un poco en el interior, en lo que está pasando interiormente con el personaje. Es interesante lo que tú mencionas. Soledad Molina tiene esa habilidad de llevarnos, de describirnos, de narrar ese cuento de una manera en que el tiempo transcurra de distintas maneras. Entonces, desde ahí es que uno está siempre ávido de saber qué ocurre más adelante, ávido de enterarse qué es lo que irá a suceder. En un minuto en el tiempo es capaz de adelantarse
luego regresar y volver a llevarte y te tomas, porque eso ocurre. Lo que no ocurre en la vida real es que el tiempo siempre transcurre de una manera sistemática. En el cuento se tiene esa habilidad que Soledad Molina le deja claro, es que te puede llevar hacia el recuerdo, a un mundo en que ella fue capaz de vivir y que ahora nos quiere contar. Y existe también entonces esa inquietud por saberla, por entenderla, en que te entrega y colabora contigo en función de crearte nuevas emociones. Los artistas en general en este país, los creativos, en general están bastante desprotegidos. Mucho. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, en el fondo, o cómo ha sido la autogestión, porque en general uno tiene que al final terminar autogestionándose. Terrible. O sea, es un tema que en Chile es sumamente difícil. Hay que buscar, no hay persona que te publique porque crea en ti, sino que uno tiene que creer y tener la plata para meter a la imprenta el tiraje de los libros y después conseguir un auspiciador para hacer la presentación y conseguir a alguien que a uno lo presente, que se supone que es más importante que uno. Ahora, a mí me parece eso una franca ridiculez, porque es una postura, ¿quién es más importante que otro? Quizás hay más experiencia, eso sí, eso lo respeto, gente que tenga más experiencia que uno y pueda hablar de uno desde su experiencia, siempre y cuando esa experiencia tenga un valor. Que me presentara un escritor que fuera como, lo voy a nombrar, Pablo Simonetti, no me interesa. Creo que es un tipo que creo que su causa es muy buena, la causa de los derechos de los homosexuales, de la igualdad, eso me parece fantástico y lo apoyo. Pero como escritor no es un gran escritor. Entonces, no me provoca, como dirían, no sé, que él hiciera una presentación. No lo siento que hubiese un respeto. Quizás hombres más antiguos, como que ya tienen la experiencia diferente de toda una vida de estudio, como por ejemplo Gastón Sublet, que yo lo encuentro maravilloso. Creo que tiene 90 y tantos años, sí. Y tiene su cabeza pero perfecta. Es un tipo estudioso que yo lo conocí hace muchos años y eso yo lo respetaría. Pero a mí se me han negado también, por ejemplo, Jaime Collier, que yo para mí es un encanto, lo quiero mucho, pero me dijo no estoy interesado en esto, no estoy interesado en apoyar ningún libro ni nada, yo ya estoy en otro. Entonces uno tiene que creerse el cuento y uno tiene que ser valiente, pienso yo. He tenido que ser valiente y hacerte experto en varias áreas a la vez, porque tenés que escribir, hacer tu pega y a la vez ver temas legales, temas de marketing, de cómo comercializar, de producción. Totalmente, sí, ahí uno tiene que cerrar la compuerta de la sensibilidad, y creo que hay que abrir la compuerta de lo práctico, lo pragmático. Y que es una cosa que a mí no me gusta, pero sí con el tiempo he aprendido que si uno no lo hace, no pasa nada. Entonces, yo creo que hay que hacerlo, y que todos los que escuchen y escriban o cualquier otra área del arte, incluso de la ciencia, se atrevan y lo hagan. ¿Qué vas a escribir ahora, Soledad? ¿En qué estás? ¿Cuáles son tus próximos cuentos? Bueno, tengo otro libro de cuentos que también son varios cuentos que son muy precisos.
pero son están creados desde los sueños. Yo sueño mucho. Ya terminé un cuento en que, bueno, te contaba yo que la persona lo tengo dividido en lucidez 1, lucidez 2, lucidez 3, porque cada lucidez es cuando este hombre se siente despierto en un medio totalmente caótico, que ya está como perdido, en el fondo, como un apocalipsis, una cosa así. Entonces, cuando él despierta, se empieza a dar cuenta y a sentir que quiere volver a ser un hombre. Bueno. O sea, es como una arquitectura onírica. Claro, totalmente. Y de lo onírico, finalmente, no importa, voy a dar el final, pero concluimos que, y él concluye, que es lo más triste y fuerte para él, que está muerto. Terrible. Sí, fuerte, está muerto, sí, bueno. Sí, es un poco lo opuesto de los sentimientos que genera Mami Su, que para mí es uno de los favoritos. Me encantaría que me leyeras la última parte de Mami Su. Ah, sí, bueno. Cuando llegó el instante de la despedida, me armé de valor. Jamás la volvería a ver, pero me la llevaba muy dentro de mí. Con dolor la miré a los ojos y le pregunté: ¿de qué color son tus medias, Mami Su? Un silencio de profunda mirada oscura me acarició. Luego sonrió como siempre y me contestó: negras, mi niña, negras, como yo.